Muy buenos días, tardes o noche tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizar nuestro canal. Espero se encuentren de lo mejor. Y bueno, hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado gran interés en el ámbito jurídico y económico, el análisis económico del derecho, y en particular la visión del reconocido abogado y economista peruano Alfredo Bullard. A lo largo de esta exposición abordaremos el origen del análisis económico del derecho, su definición, conceptos clave, a su vez su utilidad práctica y finalmente algunos puntos importantes que plantea el mismo Alfredo Bullard. Sin más dilación, comencemos. Origen del análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho tiene sus raíces en los Estados Unidos de Norteamérica, en la década de los años 60. Es una corriente que se originó dentro de la llamada Escuela de Chicago, de la mano de economistas y juristas tales como Ronald Coase, Gary Becker y sobre todo Richard Posner, quien es considerado uno de los principales exponentes de este enfoque. El análisis económico del derecho se desarrolló como respuesta a la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema jurídico y, en particular, de incorporar herramientas de la economía para entender cómo las leyes influyen en el comportamiento de las personas y cómo podrían modificarse para producir mejores resultados sociales. Aunque surgió en los Estados Unidos, el análisis económico del derecho ha tenido un impacto mundial, llegando a influir en diversas escuelas jurídicas y sistemas legales en América Latina y especialmente en Perú. Este enfoque ha sido defendido y profundizado por distintos autores, entre ellos Alfredo Bullard. Definición y principios clave. El análisis económico del derecho puede definirse como una metodología para aplicar principios y herramientas de la teoría económica, para analizar las normas jurídicas y sus efectos sobre la sociedad. El análisis económico del derecho trata de responder a preguntas tales como ¿qué incentivos generan las leyes? ¿Cuáles son sus costos y beneficios? ¿Cómo impactan en la eficiencia económica y el bienestar social? Según Alfredo Bullard, el análisis económico del derecho principalmente busca eficiencia. Esto significa que una norma es adecuada si maximiza el bienestar social, reduciendo los costos asociados a las transacciones y los conflictos. En otras palabras, las normas deben diseñarse para que los recursos se asignen de tal manera que sea más productiva y eficiente. Entre los principios más importantes del análisis económico del derecho están los siguientes. 1. Racionalidad de los individuos. Parte de la premisa de que las personas actúan de manera racional, es decir, buscan maximizar su utilidad personal. Número 2. Eficiencia económica. Las normas deben promover la eficiencia, es decir, la asignación de recursos de forma tal que se minimicen los costos y maximicen los beneficios. Número 3. Costos de transacción. Se refiere a los costos derivados de la creación y cumplimiento de contratos o de resolver disputas. Un objetivo importante del derecho es minimizar estos costos. Bullard enfatiza que el análisis económico del derecho no es un enfoque que pretenda sustituir la moral o la justicia tradicional, sino que complemente las decisiones jurídicas para asegurar que las reglas promuevan incentivos correctos y, en una última instancia, un mayor bienestar social. Utilidad del análisis económico del derecho. Uno de los aportes fundamentales del análisis económico del derecho es su utilidad práctica para evaluar normas y políticas públicas. Bullard sostiene que a través del análisis económico del derecho se puede obtener un enfoque más claro y objetivo del impacto de las leyes en el comportamiento humano. ¿Por qué es útil? Evaluación de leyes y políticas públicas. Una de las aplicaciones más importantes del análisis económico del derecho es la posibilidad de evaluar las leyes y políticas públicas bajo un enfoque costo-beneficio, es decir, se analizan los efectos económicos que producen las normas no solo en términos monetarios, sino también en su impacto sobre el bienestar social. Un ejemplo de esto, imaginemos una ley que imponga restricciones estrictas a la tala de árboles en un país, cualquier país. El análisis económico del derecho evaluaría no solo los beneficios medioambientales, sino también los costos asociados, como el desempleo que podría generar en ciertas industrias o el aumento del precio de la madera. Se buscaría un equilibrio que permitiera proteger el medio ambiente sin generar costos económicos desproporcionados. Todo tiene su equilibrio. Análisis de incentivos. Otro aspecto importante es que el análisis económico del derecho permite identificar los incentivos que las leyes crean en las personas. Como mencionamos antes, las personas suelen actuar racionalmente buscando maximizar su beneficio. Las leyes, por lo tanto, deben diseñarse de tal manera que incentiven comportamientos deseables y desincentiven conductas perjudiciales.
Un ejemplo muy claro de esto pueden ser las fotoinfracciones de tránsito. El análisis económico del derecho sugeriría que las sanciones sean lo suficientemente elevadas como para disuadir a los conductores de cometer infracciones, pero no tan elevadas que resulten imposibles de pagar para la mayoría. Resolución de conflictos. Bullard también destaca la utilidad del análisis económico del derecho en la resolución de conflictos y en la interpretación de contratos. Al aplicar principios económicos es posible resolver disputas de una manera que minimice los costos de ambas partes y favorezca el cumplimiento eficiente de los acuerdos. Puntos importantes según Alfredo Bullard. Alfredo Bullard ha hecho aportes significativos al análisis económico del derecho en el contexto latinoamericano, con reflexiones que aplican este enfoque a realidades sociales y económicas más complejas que las de Estados Unidos o Europa. Algunos puntos claves que resalta son: 1. Relación entre derecho y economía. 2. Derecho como mecanismo para asignar recursos. 3. Crítica a la ineficiencia de las normas. 4. El mercado y el derecho. Nos iremos punto por punto explicando cada una de estas. Número 1. Relación entre derecho y economía. Bullard argumenta que, aunque el análisis económico del derecho aplica un enfoque económico, no puede deslindarse o desligarse de consideraciones morales o sociales. El derecho en sí mismo no debe ser visto como una ciencia exacta, pero el análisis económico del derecho aporta racionalidad al proceso de creación de normas. Es decir, el derecho puede seguir siendo una herramienta para la justicia social, pero sus consecuencias económicas deben ser tomadas en cuenta para mejorar su eficacia. Número 2. Derecho como mecanismo para asignar recursos. Según Bullard, el derecho tiene una función económica crucial: la de asignar los recursos de una sociedad. Esto implica que las leyes y las instituciones deben estar diseñadas para que los recursos se distribuyan de manera eficiente, minimizando los conflictos y promoviendo la cooperación. Número 3. Crítica a la ineficiencia de las normas. Bullard ha sido muy crítico de las normas que, lejos de generar eficiencia, promueven la ineficiencia económica. Ejemplos muy claros de ello son las leyes que, en vez de resolver un problema, crean incentivos para la evasión o el incumplimiento que resultan demasiado costosas de implementar. Número 4. El mercado y el derecho. Para Bullard, el derecho no debe verse como algo ajeno al mercado. De hecho, argumenta que el derecho y el mercado son complementarios, ya que las leyes crean las condiciones para que el mercado funcione de manera adecuada. El análisis económico del derecho entonces ayuda a entender cómo las leyes pueden mejorar o empeorar la eficiencia de los mercados. Aplicaciones prácticas. El análisis económico del derecho tiene aplicaciones en diversas áreas del derecho, tales como es el derecho penal, derecho civil, derecho ambiental o la regulación de mercados. Vámonos yendo por punto. Derecho penal. Se puede utilizar para analizar la disuasión de los delitos mediante el cálculo de las sanciones económicas o privativas de la libertad. Derecho civil. Es útil para evaluar la eficiencia de los contratos y su capacidad para resolver disputas de manera rápida y con menores costos. Derecho ambiental. Permite encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, analizando las externalidades generadas por la explotación de recursos naturales. Regulación de mercados. El análisis económico del derecho se aplica para diseñar políticas que fomenten la competencia y eviten monopolios, asegurando que los mercados operen de manera justa y eficiente. En conclusión, el análisis económico del derecho es una herramienta poderosa para comprender mejor el impacto de las normas jurídicas sobre la sociedad. Alfredo Bullard ha sido un defensor clave de este enfoque en América Latina, destacando su capacidad para evaluar leyes y políticas públicas desde una perspectiva de eficiencia y bienestar social. El análisis económico del derecho no pretende sustituir el análisis jurídico tradicional, sino complementarlo con una visión más objetiva y racional. A medida que las sociedades se enfrentan a desafíos más complejos, el análisis económico del derecho se vuelve cada vez más relevante para asegurar que las normas no solo sean justas, sino también efectivas y eficientes en términos de su impacto económico y social. Como ya se mencionó al principio del video, una de las ideas fundamentales del análisis económico del derecho es que las leyes influyen en el comportamiento humano a través de los incentivos que generan. ¿Pero qué son los incentivos? Los incentivos son estímulos que motivan a las personas a actuar de determinada manera. Pueden ser positivos como una recompensa o beneficio, o negativos como sanciones y castigos. Desde la perspectiva del análisis económico del derecho, una buena norma jurídica es aquella que diseña los incentivos de manera eficiente
para que las personas elijan comportarse en forma socialmente beneficiosa. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es un concepto económico clave que Bullard, entre otros, utilizan para explicar cómo las personas toman decisiones. Si una norma impone una multa por cometer una infracción de tránsito, los conductores enfrentarán un costo asociado con el incumplimiento. En este caso, el costo de oportunidad es la diferencia entre cumplir la norma, evitar la multa, o no cumplirla, asumir el riesgo de ser sancionado. Bullard explica que los incentivos correctos no siempre son intuitivos. En ocasiones, el endurecimiento de sanciones o restricciones no conduce a una mejora en el comportamiento, sino que genera incentivos perversos. Un ejemplo común de esto es cuando las regulaciones laborales excesivamente rígidas pueden desalentar la creación de empleo formal, empujando a los empleadores y trabajadores hacia la informalidad. También un punto muy importante de mencionar en este video es la eficiencia versus la equidad, el dilema del análisis económico del derecho. Una crítica común del análisis económico del derecho es que pone un énfasis excesivo en la eficiencia económica, a veces en detrimento de consideraciones de equidad o de justicia. La eficiencia económica, en términos simples, busca la asignación óptima de recursos donde nadie puede mejorar su situación sin empeorar la del otro, un concepto conocido como eficiencia de Pareto. Sin embargo, este criterio no necesariamente toma en cuenta la distribución equitativa de recursos entre los individuos o grupos sociales. Alfredo Bullard reconoce esta tensión entre eficacia y equidad, pero argumenta que el análisis económico del derecho no debe ser visto como una herramienta insensible a las preocupaciones sociales. En su opinión, la equidad y la eficacia no son necesariamente opuestas. Más bien, una política o norma eficiente puede generar mejores resultados sociales si los incentivos se alinean correctamente con los objetivos de justicia. Para Bullard, una sociedad que incentive el desarrollo económico mediante normas eficientes puede tener más recursos para abordar problemas de equidad a largo plazo. Un ejemplo que utiliza Bullard es el derecho a la propiedad privada. Desde una perspectiva económica, garantizar derechos claros sobre la propiedad es fundamental para incentivar las inversiones y el crecimiento económico. Si la propiedad no está protegida adecuadamente, los individuos y empresas tienen menos incentivos para invertir o desarrollar sus recursos, lo que frena el crecimiento y eventualmente la capacidad del Estado para mejorar la distribución de la riqueza. Críticas y limitaciones del análisis económico del derecho. A pesar de sus ventajas, el análisis económico del derecho no está exento de críticas. Una de las objeciones más frecuentes es que se reduce las interacciones humanas a cálculos de maximización de utilidad, dejando de lado las consideraciones éticas, emocionales y culturales que también juegan un rol crucial en el comportamiento de las personas. Otra crítica importante es que el análisis económico del derecho puede ser difícil de aplicar en contextos sociales complejos. En países como Perú, donde Alfredo Bullard ha centrado buena parte de su trabajo, la informalidad económica, las desigualdades estructurales y la falta de institucionalidad sólida limitan la capacidad del análisis económico del derecho. Para ofrecer soluciones simples, las herramientas económicas pueden ayudar a diagnosticar problemas, pero no siempre ofrecen soluciones prácticas o justas en contexto de alta informalidad y bajos recursos institucionales. Además, la medición de la eficiencia en términos de costos y beneficios no siempre es clara. Por ejemplo, algunos bienes sociales como el medio ambiente o los derechos humanos son difíciles de medir con precisión en términos monetarios. ¿Cómo se calcula el costo de perder una especie en peligro de extinción o el valor de proteger la libertad de expresión? El análisis económico del derecho, como lo concibe Alfredo Bullard, es una herramienta valiosa para mejorar la calidad de las normas jurídicas y su impacto en la sociedad. Aunque no es un enfoque que resuelva todos los problemas del derecho, sí ofrece una perspectiva racional y objetiva que complementa las consideraciones éticas y sociales tradicionales. Bullard subraya que el análisis económico del derecho es particularmente útil en la evaluación de políticas públicas, en la resolución de conflictos y el diseño de normas que maximicen la eficiencia económica. Sin embargo, también reconoce las limitaciones y la necesidad de ajustar las teorías económicas a la complejidad del contexto social latinoamericano. El análisis económico del derecho no es solo una herramienta analítica, sino también una filosofía sobre cómo deben ser diseñadas las leyes, con un enfoque en incentivos, eficiencia y en bienestar social. A medida que las sociedades evolucionan, el análisis económico del derecho tiene el potencial de seguir siendo un instrumento clave para la mejora continua de los sistemas jurídicos en todo el mundo. En este video hemos visto cómo el análisis económico del derecho aborda temas cruciales como la relación entre el derecho y economía, la importancia de los incentivos y el dilema entre la eficiencia y equidad.
todo desde una perspectiva práctica y aplicable en áreas tanto en el derecho penal civil y la formulación de políticas públicas. Con estas reflexiones finales concluimos este análisis. Les agradezco por su atención y por sintonizar este video y espero que esta exposición les haya brindado una mejor comprensión y más profunda de la relevancia y el impacto del análisis económico del derecho en el ámbito jurídico actual.